Bueno, muy buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente. Amén. Vamos a compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en esta semana. La palabra yo la titulé El carpintero y la barca. No comenzamos sin antes orarle al Padre, Rey Santo, hermoso, precioso. Dios Todopoderoso de gloria y de poder. A tu santo nombre sea toda la gloria, toda la honra, Padre Santo. Invocamos tu precioso y maravilloso nombre en esta noche, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor amado, hermoso, precioso, que seas tú tomando el control de la atmósfera, tomando el control de nuestros pensamientos, llevándote cautiva toda distracción, toda pereza, todo sueño, toda somnolencia, Padre Santo. Padre, haz que esta palabra que se va a predicar llegue como semilla a nuestros corazones. Haz que nuestros corazones sean como tierra buena, como tierra productiva, fructífera. Que esta semilla caiga en la tierra de nuestro corazón y que eche raíz, que se grabe esta palabra, esta enseñanza en la tabla de nuestros corazones y sea de mucha edificación. Padre, ponemos este espacio que hemos separado para ti en tus manos. Sé tú, Rey Santo, dirigiéndolo. Sé tú, Padre Santo, ministrándolo. Toma el control de nuestros niños. Toma el control de toda interrupción, Padre Santo. Y sé tú desarrollando la administración, Papá hermoso, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bueno, el título, como ya lo había mencionado antes, es El carpintero y la barca. Prácticamente son dos palabras que el Señor ha puesto en mi corazón. El tema de la barca la puso la semana pasada. No pudimos llamar la semana pasada, no pudimos dar la enseñanza. Y esta semana puso la palabra del carpintero. Pero vamos a enlazar en un solo título y en una sola prédica este contenido, el cual se ha titulado nuevamente, lo repito, El carpintero y la barca. Vamos a estar compartiendo, leyendo varios versículos para darle trazabilidad a lo que estamos hablando. ¿Qué es un carpintero? Primero que todo, un carpintero es una persona que posee unas capacidades, unas habilidades que las podemos alinear por medio de la artesanía. Dice aquí en una pequeña y corta investigación que hice que el carpintero tiene habilidades para construir, ya sea ventanas, techos, pisos, paredes, puertas. Usa una gran variedad de herramientas con las cuales puede cortar, dar forma, ensamblar, moldear, tallar, para llegar a construir el diseño que él tiene en mente o que le han pedido que desarrolle. Dice que tiene que tener la habilidad de interpretar planos, tiene que tener la habilidad de calcular, de trazar medidas matemáticas, algoritmos, ángulos, para poder dar un diseño preciso a cada obra. Hay dos tipos de carpinteros. El carpintero que trabaja en el taller y el carpintero de obra. El carpintero que trabaja en el taller es esa persona que está estática en un sitio y desde ese sitio desarrolla su talento, desarrolla sus capacidades. Mientras que el carpintero de obra es ese carpintero que se dirige al sitio donde se requiere de su obra, donde se requiere de su talento. Siempre llevará con él sus herramientas en vista de que él es el que se desplaza. Tiene unas habilidades manuales, es una persona que normalmente está en forma. Tiene habilidades numéricas, trabaja con medidas, con ángulos, con matemáticas. Es una persona detallista, tiene muy buena vista para captar las formas y los colores. Dice que es una persona que no puede tener vértigo, porque puede ser que en algunas circunstancias le toque trabajar
en alturas o en condiciones atmosféricas contrarias. Algunas competencias que puede tener el carpintero es que tiene que tener la capacidad de sobrellevar un trabajo pesado, un trabajo rutinario. También tiene que tener la capacidad de trabajar en equipo. Tiene que ser capaz de lidiar con trabajos que impliquen desorden. Tiene que ser una persona que presta mucha atención, mucha minucia a cada detalle. Es capaz de seguir instrucciones. Es capaz de trabajar con las manos de una forma habilidosa. Es capaz de trabajar en las alturas. Analizando todos estos factores, todas estas características que tiene un carpintero, podemos denotar que el Señor Jesús, cuando fue hecho hombre, era un carpintero por excelencia. Era un carpintero, ¿por qué? Porque dice que es una persona capaz de trabajar en equipo. Y él lo que hizo cuando inició su ministerio fue concentrar a sus 12 apóstoles. Dice que es una persona que es capaz de trabajar en sitios donde impliquen desorden. Claro, el carpintero Jesús siempre viene a ayudar a organizar, a reparar nuestros desórdenes de nuestra vida, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestras tristezas. Dicen que es una persona que trabaja al detalle. El Señor Jesús todo lo hace bien, todo lo hace perfecto. Dice que es habilidoso. ¿Quién más habilidoso que el Hijo de Dios? Ahora bien, hablando de la profesión del carpintero, hay muchas referencias en la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento. Vamos a tomar algunos versículos como referencia. Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 11. Y entregaban el dinero que había sido contado en manos de los que hacían el trabajo, los cuales tenían a su cargo la casa del Señor. Y ellos lo traían para pagar a los carpinteros, a los constructores que trabajaban en la casa del Señor. Este versículo hace referencia cuando Salomón, el hijo del rey David, ya había sucedido a su padre en el trono. El Señor le había dado una promesa a David, y es que su hijo, cuando le recibiera el trono, le edificaría el templo a Jehová. Antiguamente, por no decir que todas las construcciones, en su mayoría, eran en madera. Si usted se fijaba en una mesa, en una silla, en una casa, todo estaba hecho partiendo de la materia prima de la madera. Pues qué característica importante de un carpintero podemos ver acá en este versículo. Dicen que los carpinteros estaban trabajando para el templo de Salomón, que es dedicado a Jehová, para la casa del Señor. Entonces, enlazando esto, qué mejor carpintero que trabajó para la obra de Dios que el mismo Señor Jesús. Segunda de Crónicas 24:12. El rey Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor, y contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, también artífices de hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Tiempo después, la casa del Señor fue abandonada, hubo muchas iniquidades, muchos pecados, muchas rebeliones por parte del pueblo de Israel, se levantaron idolatrías, se levantaron ídolos, el pueblo le dio la espalda a Jehová y el templo del Señor fue abandonado. Era un templo muy ostentoso, todo o en su mayoría en madera, y tenía columnas y capiteles y adornos bañados en oro. El arca del templo de Jehová fue hecha en oro. La basa con la que transportaban el arca del pacto en su mayoría era de madera bañada en oro. Entonces ese templo de Jehová, la casa de Jehová, a causa de tantos pecados la gente no se congregaba, ya no iba a la iglesia y fue abandonada. Y en unos casos más extremos fueron metidos dentro del templo de Dios ídolos demoníacos, ídolos satánicos. Por esa causa la presencia del Señor se apartó del pueblo de Israel en un tiempo.
se apartó la presencia del templo y fue entregado a actividades paganas. Pues bien, en la época de Joiada se hizo una restauración de esa casa del Señor. Y dice que le pagaban a los canteros y a los carpinteros que estaban trabajando para repararla. Vamos con la referencia, segunda de Crónicas 34:11. Ellos a su vez lo dieron a los carpinteros y a los constructores para comprar piedra de cantería y madera para trabazones y hacer vigas para los edificios que los reyes de Judá habían dejado que se arruinaran. Siguen hablando de restauración. Entonces, un carpintero es una persona que tiene la capacidad de crear, tiene la capacidad de mantener, tiene la capacidad de restaurar, tiene la capacidad de reformar, de embellecer. Todo esto lo hizo también el Señor Jesús. Mateo 13, 54, 56. Acá vamos más específicamente a hablar de Jesús. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Están hablando de Jesús. ¿No es este hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando alguien va a hacer lo bueno, cuando alguien va a hacer la obra de Dios, siempre va a encontrar oposición. Siempre va a haber alguien que esté criticando, murmurando, disociando, hablando mal. Pues bien, el Padre de Jesús, el Padre terrenal, la figura paterna que Jehová permitió para Jesús fue José. José, la profesión era carpintero, pero se sobreentiende que en la niñez y en la adolescencia de Jesús, su padre terrenal José le enseñó a Jesús a trabajar la madera. O sea, literalmente Jesús era un carpintero. Ahora, si recordamos que hace poco dije que en la antigüedad, hoy por hoy se ve también mucho, pero en la antigüedad era más, se usaba mucho la madera para todo tipo de vivienda, de edificación, de fincas, de portillos, de elementos para usar en el hogar. Pues el trabajo del carpintero era un trabajo demasiado importante. Hoy en día podemos ver edificios y casas en los cuales el uso de la madera es mínimo. Y comparándolo sin ofender y sin denigrar la hermosa obra de un carpintero, de un ebanista, hoy en día no sería profesionalmente tan importante un carpintero como en esa época. Es decir, una mesa ya la pueden hacer de metal y de vidrio, las sillas ya las hacen de metal. Muchas cosas que se hacían exclusivamente de la madera ya solamente se pueden reemplazar por otros materiales. En un nivel social, profesional, comparado con un arquitecto, con un magíster, con un licenciado, con un ingeniero, pues hoy en día un carpintero no tendría como mucho estatus social, no tendría como mucho nivel, comparándolo con personas que han podido estudiar grandes carreras, ¿cierto? Pero acá el Señor Jesús, aparte de ser un carpintero, literalmente, un carpintero que trabaja directamente sobre la madera, es un artista, es un carpintero espiritual. Éxodo 31:25. Vamos a hablar de las barcas un poco y le pedimos al Señor que Él vaya dando su preciosa administración. Y habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le he henchido de espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, y en ciencia y en todo artificio, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y metal, y en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera,
para obrar en toda suerte de labor. Y aquí que he puesto a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en ellos y ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan lo que yo te he mandado: el tabernáculo del testimonio, el arca del testimonio, la cubierta que está sobre ellas, y todos los vasos del tabernáculo. La única ocasión en la que el Señor le permite o le ordena a un siervo suyo elaborar cierto tipo de figuras, cierto tipo de diseños, lo hace a Moisés y lo hace a Salomón. A Moisés le da el diseño en visión, demuestra en visión en su mente cómo tiene que hacer el arca del pacto. El arca del pacto era como un cajoncito de madera, un par de basas, semejando como las cargaderas, y en el centro tenían que haber 2 querubines mirándose fijamente. Aparte de eso, el Señor mandó a hacer una mesita y otros utensilios. Cuando el Señor le dice a Salomón que levante casa para él, el Señor le da el diseño a Salomón y le pone gente sabia, llena de sabiduría y de arte, para que haga los adornos del templo. El Señor le dice a Salomón que haga querubines en las vigas, que ponga esta arca del pacto que hizo Moisés, que ponga los utensilios, porque le mandó a hacer hasta cucharas, jarros, tazas, y que pusiera esos utensilios en un lugar que era el lugar santísimo. El Señor manda a hacer esto para que cuando el hombre de Dios que él tuviera a la cabeza del pueblo como sacerdote, invocara a Dios, la presencia de Dios descendía sobre esa arca del pacto y se manifestaba en forma de fuego o de humo. En algunos casos tenía que salirse el sacerdote y los adoradores y los cantores que estaban dentro del templo, porque dicen que la presencia de Dios llenaba tanto el templo que se tenían que salir, se llenaba de humo. No podían soportar toda la santidad y la presencia de Dios. Es las únicas 2 ocasiones quizás en las que el Señor le dice a sus siervos que elaboren algún tipo de figura. Esto no lo podemos malinterpretar con la palabra que el Señor ha ordenado, y lo recalca en toda la palabra, de que no nos haremos imagen y semejanza de nada de lo que haya por encima o por debajo del cielo, y que no nos inclinaremos ante ninguna imagen, y que no la honraremos, porque solamente al Señor debemos honrar, temer y obedecer. Entonces, el punto de estos versículos es que toda ciencia, toda arte, toda capacidad, toda inteligencia, el Señor es el que la da. Él es la fuente. Él es el que da esa habilidad en las manos, en la mente, en el diseño, ¿sí? Y Él sabe para qué le ha permitido a cada persona sus talentos. Primera de Reyes 5:18. Y los constructores de Salomón, los constructores de Hirán y los gibilitas cortaron y prepararon la madera y las piedras para edificar la casa de Jehová. Entonces, el Señor siempre va a estar poniendo personas con la capacidad de un carpintero, con la capacidad de transformar, con la capacidad de restaurar, con la capacidad de mejorar nuestras vidas. Mateo 8:23. Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De pronto se desató en el mar una tormenta grande, que las olas cubrían la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron diciéndole: «Sálvanos, Señor, que nos hundimos». Él respondió: «¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe?». Y levantándose, increpó al viento y el mar, y sobrevino gran calma. Los hombres se decían entonces, llenos de admiración: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Qué representa la barca? Espiritualmente, la barca representa nuestro corazón, representa nuestra atmósfera, representa nuestro entorno. Y acá hay algo muy importante que debo explicarles en esta noche, y es que a pesar de que tú tengas a Jesús en tu barca, de que tú tengas a Jesús en tu corazón, la tormenta puede llegar. La tormenta va a llegar. Va a sobrevenir problemas. Van a sobrevenir dificultades. Pero Él es el hombre que tiene la capacidad de levantarse y reprender a las mismas olas del mar,
de frenar y reprender el viento, de decir al problema, hasta aquí llegas tú, porque yo, el Hijo de Dios, te lo ordeno. Él es ese hombre que siempre estará ahí para darnos la mano. El seguir a Dios, el seguir a Jesús, no significa que tu vida y la mía vaya a ser perfecta. Significa que a pesar de que hayan problemas, debemos de tener fe. Debemos de estar firmes en el Señor y de creer que Él se despertará por nosotros, que Él se levantará por nosotros y que Él nos protegerá, que Él nos cuidará. Hablando de barcas, hay varios versículos también que muestran cómo el Señor Jehová ha usado diferentes tipos de barcas para glorificar su nombre. Una muy importante en la historia es el arca de Moisés. Génesis 6, 14, 16. Le dice el Señor a Noé: hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimentos y la calafetearás. Este término calafetear significa impermeabilizar. Normalmente era con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos de altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo. Y pondrás la puerta del arca a su costado y la harás con piso bajo, segundo y tercer piso. Acá hay algo importante también. El arca o una barca significa salvación, pero también puede significar condenación. Dice la palabra de Dios que por su fe Noé condenó al mundo, obedeciendo la palabra del Señor. Pero también por su fe salvó su propia vida, salvó la vida de su familia y salvó la vida de la descendencia y la multiplicación y la repoblación de todo el planeta. Entonces el arca puede significar vida, puede significar socorro, puede significar salvación de parte de Dios. Jesús, después de haber hecho el milagro de multiplicar los panes y de multiplicar los peces, en Mateo 14, 22 dice que enseguida, después de él haber terminado con ese milagro, él le dice a sus discípulos que se suban en la barca y que se vayan adelante a la otra ribera, mientras que el Señor Jesús despedía todo ese gran número de personas que habían, que eran miles. Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, o sea, más o menos 10 de la noche, Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver que el viento era muy fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, o sea, en el instante, Jesús le extendió la mano, los sacó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Que Jesús caminara por encima de las aguas no debe ser tan asombroso, ya que Él es el Hijo de Dios.
Él fue concebido de una forma especial. En Él no había iniquidad, en Él no había pecado. Ninguna comunión tenía el Señor Jesús con las tinieblas. Por eso, ninguna potestad demoníaca tenía autoridad en ninguna de las áreas de la vida de Jesús cuando fue hecho hombre. No tenía autoridad sobre la sexualidad de Jesús, no tenía autoridad sobre la fe de Jesús, no tenía autoridad sobre el corazón de Jesús. Pero que Pedro caminara sobre las aguas sí fue un gran milagro. Ahora acá la palabra dice que él estaba ya caminando hacia el Señor Jesús, pero se distrajo, se desconcentró y quitó su mirada de Jesús y la puso en el problema, la puso en la tormenta, la puso en la tempestad. Y esto causó que en él se generara miedo y se comenzara a hundir. Algo impresionante es que el Señor Jesús le toma en el acto, le toma de inmediato. Por eso dice la palabra que Él no nos desamparará ni de día ni de noche, que Él no dará nuestro pie a resbaladero. Hasta aquí las citas bíblicas, la lectura, la alineación. Padre, te damos gracias, Señor amado, porque tú eres el arquitecto, el diseñador, el carpintero de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido enviado por el Padre y tú en tu inmenso amor has decidido obedecerle a tal manera que la voluntad del Padre es tu voluntad misma. Señor Jesús, te damos gracias porque tú has venido a reparar nuestras vidas. Te damos gracias porque tú has venido a restaurar nuestros corazones. Te damos gracias porque tú has venido a extendernos la mano para que no nos hundamos en medio de ninguna tempestad, en medio de ninguna tormenta, en medio de ningún problema, de ningún agobio, en medio de ninguna situación. Qué conveniente que el hombre que en su niñez aprendió ebanistería, aprendió carpintería, estuviera en la barca de los discípulos. Quiere decir que si en algún momento la barca hubiera tenido algún daño en su madera, ahí había un hombre con talento de ebanistería para repararla. Padre, gracias porque tú por medio de tu palabra eres el escultor de esta madera, de esta tierra, de este cuerpo que el Señor ha formado. Gracias, Padre Santo, porque tú nos enseñas a que no tengamos poca fe, a que no debemos tener miedo, papá hermoso. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos enseñas a tener nuestra mirada puesta en ti, sin importar qué circunstancia, qué dificultad, qué problema, qué tempestad se levante a nuestro alrededor. Gracias, Padre Celestial, porque tú has estado con nosotros desde el vientre de nuestra madre y aún hasta el día de hoy nos has acompañado, nos has escoltado, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú, Rey Celestial, eres quien restaura nuestras vidas. Tú eres quien saca nuestra vida del hoyo, del fango. Tú eres, Padre Santo, quien nos saca de tinieblas y nos traes a ver tu luz, la luz de libertad, de paz, de gozo, de amor, de vida. Gracias porque tú, Padre Santo, eres quien restaura nuestros corazones, nuestro cuerpo, nuestra alma. Eres tú quien restaura nuestro espíritu, Señor. Eres tú quien ha mantenido unida nuestras familias. Eres tú quien ha mantenido firme nuestra fe. Eres tú, Padre Santo, quien nos ha guardado de toda acechanza del enemigo, de todo espíritu de mentira, de engaño, de muerte. Tú eres quien nos ha guardado de todo espíritu de enfermedad. Tu palabra dice que el Señor iba como columna de humo sobre Israel en el día y como columna de fuego en la noche, que el ángel de Jehová iba como columna de fuego y como columna de humo. El ángel de Jehová eres tú, oh Jesús, Jesús de Nazaret, el carpintero, el Hijo de Dios, el que encaraba las olas y las corrientes del viento y las mandaba a calmarse, las mandaba a callar, las mandaba a enmudecer. Eres tú, Padre Santo, quien va delante de nosotros como poderoso gigante, papá hermoso. Gracias, Señor. Gracias por este día de vida. Gracias por este día en el cual tú nos has permitido escuchar, predicar, compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias, Señor, porque de una barca
Tú ponías a tu hijo a que predicara con autoridad, sentado desde el borde de una barca hacia los que estaban en lo seco. Desde una barca tú mostraste prodigios. Desde una barca tú te levantaste, amado Jesús, a calmar las olas. Desde una barca hiciste caminar a uno de tus siervos, a uno de tus discípulos, sobre la superficie del mar, sin que se hundiera. Gracias, Señor hermoso, porque tú te manifiestas en nuestra vida de diferentes formas, con diferentes ejemplos, con diferentes revelaciones, con diferentes metáforas, con diferentes ejemplos. Hoy te manifestaste tú, papá hermoso, como el carpintero de Jerusalén. Gracias, papá hermoso. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado que si tú vas en nuestra barca, si tú estás en la barca de nuestro corazón, no nos vamos a hundir, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a morir, no vamos a desfallecer. Gracias, papá hermoso, por tus muchas misericordias. A tu santo, hermoso y precioso nombre sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Yo espero que ustedes hayan sido bendecidos en esta noche con esta palabra, con esta prédica, que hayan sido edificados, que hayan sido fortalecidos, que el Señor haya derramado nuevos ánimos sobre ustedes, que haya fortalecido esperanza, que tengan confianza en Él, que haya firmado nuestra fe, porque Él siempre ha estado ahí para nosotros. Y nos corresponde a nosotros decirle: sí, Señor, entra a morar en la barca de mi corazón, papá hermoso. Gracias, mi amado Jesús. Gracias a ustedes por haber dispuesto su corazón un ratico para el Señor, para el dueño del universo, para el dueño de la tierra, de los mares, de las montañas, de los riscos, para el dueño del abismo, para el dueño de todo lo que vemos y lo que no vemos, para el creador del trono de los cielos. Gracias, el Señor los bendiga grandemente. En el nombre de Jesús, que tengan una maravillosa noche. Amén.